En este video hablaremos sobre qué son los estados de pérdidas, ganancias y los balances generales y cómo pueden ayudarlo con su negocio de cuidado infantil. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. A medida que avanzamos en esta presentación, aprenderás sobre la definición y la importancia tanto del estado de pérdidas y ganancias como de los balances, cómo calcular y crear cada documento y cuál utilizar. Como propietario de un negocio, hay muchos informes financieros valiosos que puede crear, pero dos de los más críticos son un estado de pérdidas y ganancias, también llamado estado de resultados o estado de operaciones, y su balance general. Ambos cumplen funciones diferentes y complementarias, por lo que comprender ambos puede proporcionar un sentido más fuerte de cómo le está yendo financieramente a su negocio de cuidado infantil. El estado de pérdidas y ganancias, o P&L, muestra sus ingresos, gastos y genera una ganancia neta para un periodo de tiempo específico. El balance general proporciona una idea del valor del negocio al presentar los activos pasivos y el patrimonio del propietario. Profundicemos en ambos informes un poco más y aprendamos cómo pueden ayudarlo como propietario o director de un negocio. En su forma más básica, el estado de pérdidas y ganancias muestra la rentabilidad del negocio durante un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo puede ser para el año, trimestre, mes o incluso un día, lo que sea que necesite entender. La ganancia es cuánto está ganando con el negocio. La pérdida es cuánto está perdiendo en el negocio. Usted calcula la ganancia o pérdida tomando todos los ingresos, cuánto tomó en el negocio en ese periodo y restando los gastos. El resultado es una ganancia cuando sus ingresos exceden sus gastos o una pérdida cuando sus gastos exceden sus ingresos. Puede ser muy útil no solo mirar las pérdidas y ganancias durante un periodo, sino también tener un periodo similar para compararlo. Por ejemplo, si observa las pérdidas y ganancias mensuales de febrero, también puede compararlo con enero para ver si se está volviendo más o menos rentable. Además, la declaración de pérdidas y ganancias puede mostrarle más que solo ganancias. Dado que se divide por categoría de ingresos y gastos, a menudo puede tener una idea de dónde los cambios en los gastos o ingresos están afectando a su negocio. Veamos un ejemplo más detallado del negocio de cuidado infantil de Luz. Aquí están sus pérdidas y ganancias para los trimestres 1 y 2. Al comparar los dos trimestres, Luz puede aprender algunas cosas interesantes sobre su negocio. Sus ingresos se mantuvieron iguales del trimestre 1 al 2. Sin embargo, sus gastos aumentaron un 12%, lo que resultó en una ganancia que fue un 38% menor. Al observar los gastos, Luz descubrió que su alquiler y servicios públicos se duplicaron. No tenía ninguna explicación de por qué. Una vez que investigó, descubrió que una tubería rota tenía fugas y aumentaba sus costos de agua. Veamos ahora qué es el balance. Cuando las pérdidas y ganancias muestran el rendimiento del negocio durante un periodo de tiempo, como un año, trimestre o mes, el balance general solo se centra en el estado de su negocio en una fecha determinada. El balance tiene tres componentes:
Activos, como efectivo, cuentas por cobrar, es decir, el dinero que se le debe. Pasivos, gastos generales, deudas, cuentas por pagar, el dinero que usted debe a otros. Patrimonio del propietario, activos totales menos los pasivos dan su valor neto. El balance le permite saber la salud de su empresa, ya que le muestra una imagen de los ingresos, la deuda y la cantidad de dinero que está sacando de la empresa. El balance recibe su nombre por estar en equilibrio. En concreto, el capital del propietario es igual al total de los activos menos los pasivos. Esto es su valor neto. Veamos el balance de Luz de la semana pasada. En este caso, Luz tiene una buena cantidad de activos, incluido el efectivo en su cuenta bancaria y los fondos por cobrar. Ella debe algo de dinero en su tarjeta de crédito y tiene un préstamo comercial. Pero incluso con esas deudas, todavía le quedarían $7,000 en ganancias. Es decir, activos de $14,500 menos pasivos de $7,500 da un total de $7,000. ¿Cuál debo usar? Ambos. Las pérdidas y ganancias, el balance general y su estado de flujo de caja proporcionan una visión holística de la salud de su negocio. Recuerde, los datos son tan buenos como lo que ingresa en su sistema de contabilidad, por lo que vale la pena asegurarse de tener un buen sistema de mantenimiento de registros. Puede obtener más información en childcare.texas.gov. Para obtener herramientas y recursos, visite childcare.texas.gov. Regístrese para recibir entrenamiento personalizado gratuito en coaching@easybizcoach.org. Toda la información está disponible en inglés o español.